Expedientes TVC. ¿Qué tal? Bienvenidos a Expedientes TVC. Está con nosotros Bernardo Barranco para platicarnos de este libro, AMLO y la religión. Quiero comenzar preguntándote, tú partes de la idea del Estado laico bajo amenaza. ¿Por qué? Bueno, el tema de fondo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de lo religioso un activo político. Es decir, ha incorporado lo religioso en un proyecto, digamos, social, político, cultural de transformación. Es decir, ha incorporado lo religioso a la cuarta transformación, con riesgos. Y uno de los riesgos son probables regresiones que se puedan dar. Entonces, tenemos en algunos momentos un presidente predicador, ¿no? Que usa la Biblia de manera recurrente, pero que ha ido más allá. En sus conferencias, en sus discursos, saca citas. Saca citas y es un presidente que plantea que no solamente es la salvación o la renovación económica, sino estructural, sino también bienestar del alma. Y se requiere una espiritualidad. Entonces es inédito, y sobre todo viniendo de un gobierno supuestamente de izquierda, viniendo de un admirador de Benito Juárez. Entonces tenemos un conjunto de paradojas que el libro lo que plantea es, hay riesgos, en este planteamiento de riesgos. Sí, de hecho plantea cambios no solamente en lo económico, sino también en lo personal, en sus discursos, incluso en Navidad, en Año Nuevo. Se iba al discurso del bienestar del alma. ¿Cuáles son esas claves que tenemos que estar alertas para identificarlas, justamente que son el ejemplo de esta práctica que está haciendo el presidente? Sí, bueno, lo primero es un diagnóstico que él realiza. El diagnóstico es el tejido social está en crisis. Entonces, lo que hay que hacer es restituir, restaurar el tejido social, y los valores, la moral, ayudan a esto. Y por lo tanto, las iglesias van a ser un componente importante para la restitución de este tejido social dañado por la corrupción, la violencia, la inseguridad, la impunidad. El problema, podemos estar de acuerdo con el diagnóstico, el problema es que usar las iglesias es, digamos, traspasar una frontera histórica que hemos tenido de distinción entre las esferas político y religioso, entre el Estado y las iglesias. Es una diferenciación que establece Juárez y que establece la República moderna. O sea, el Estado moderno mexicano se basa en esa separación histórica entre Estado e Iglesia. Tú me dirás, oye, eres un talibán de la laicidad, ¿no? Y te pones ahora como inquisidor. No, o sea, hemos tenido 3 guerras frente a eso. La primera, la guerra de Reforma; la segunda, una invasión francesa; y la tercera, la guerra cristera, en el que lo religioso ha querido incidir en la agenda pública y apropiarse de la agenda pública. Entonces ha habido una lucha muy importante. Por eso es que somos un país con características, digamos, muy particulares en la manera de entender esta separación entre las iglesias y el Estado. Pero me gustaría mantener esa alerta en el auditorio, en los medios de comunicación, en los periodistas, porque hubo una propuesta ya puntual de morenistas en el Senado para separar la iglesia, para dar marcha atrás en la separación de la iglesia y el Estado. El presidente en la mañanera, él dijo, no, esa idea hay que dejarla de lado. Sin embargo, ya hay pasos en ese sentido. Claro. No, es evidente, en el Senado, en junio, en torno a la coyuntura de la distribución de la cartilla moral, Monreal convocó a 30 líderes de las iglesias más importantes del país, ¿no? Entre ellas la católica. Y de ahí surge la propuesta y la concreción de un grupo de trabajo para reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público. Fruto de ese trabajo es que la senadora Luevano presenta esta iniciativa. Y es una iniciativa que recoge las aspiraciones de la Iglesia Católica y de otras iglesias de tener ciertos privilegios. Uno de ellos es el educativo, ¿no? El tema de introducir religión en las escuelas. Otro de ellos son los medios de comunicación, una apertura mucho mayor. ¿Y la propiedad incluso? No, la propiedad no, pero la apertura sí. La apertura es una apertura. Antes tenías que pedir permiso para poder tener un programa aquí, había que pedir permiso a Gobernación. Ahora se deroga ese permiso.
pero la cuestión económica, la cuestión en fin, habría muchos otros elementos, el que los políticos puedan manifestar su fe en actos religiosos, toda una serie de cosas estaban anteriormente prohibidas. Entonces sí es entregar muchos aspectos, y por primera vez cuando se deslinda el presidente, habla de la separación Iglesia-Estado, porque hasta ahora lo que había hablado era que la laicidad era una laicidad que básicamente era libertad religiosa, ¿no? Y ahora dice no solamente es libertad, sino es separación. Sin embargo, como tú dices muy bien, la iniciativa sigue, y además el episcopado dijo, yo estoy de acuerdo con la iniciativa, el PAN ha sacado un documento donde dice, estamos de acuerdo con la iniciativa. Toda la cosa no está clausurada, a pesar de que el presidente la haya negado, diciendo que el no tener clara la separación de Iglesia-Estado ha provocado hasta invasiones. Quisiera revisar el punto puntual del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación que fue publicado en el Diario Oficial. No quiero leer el texto completo, obviamente para invitarlos a que lo lean, pero ya hay pasos legales, en instrumentos jurídicos, en documentos donde se basa el gobierno mexicano que ya están en este sentido. Es a través incluso, obviamente, de Morena, de otros partidos, de las propias religiones en estos discursos. Es decir, el presidente no va a salir y lo va a hacer como tal, como da sus discursos en la mañana con alguna cita bíblica. Lo va a hacer a través de estos instrumentos. Sí, el documento que refieres abre la posibilidad de que las iglesias participen en programas sociales. Sin embargo, es una ley menor, ni siquiera es una ley, es un reglamento interno de gobernación que está supeditada a las leyes, y la ley está supeditada a los artículos constitucionales. Entonces no es tan sencillo. Y esto es peligroso también. ¿Por qué? Porque el pastor Arturo Farela, que distribuyó 10,000 ejemplares de la cartilla moral, señaló en videos y en conferencias que en los programas sociales, sobre todo el de los jóvenes, Construyendo Futuro, él está adoctrinando y enseñando Biblia a 7,000 jóvenes que están inscritos, que forman parte de su iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que con recursos del Estado, que no es un ente, son tus impuestos, mis impuestos, estamos financiando el adoctrinamiento y el proselitismo religioso, y además muy conservador, fundamentalista, de iglesias. Y esto es gravísimo. Esto ya sí es violatorio a los elementos del Estado laico. Justo, ¿de qué visión y de qué iglesias? Sí. Bueno, aquí hay muchas iglesias, sobre todo pentecostales, que es un fenómeno latinoamericano, no solamente es en México, que han ascendido políticamente, cada vez tienen más peso. Y en un principio vendían, digamos, el voto dirigido, el voto disciplinado a los candidatos, y construían poderosas bancadas evangélicas. De las bancadas evangélicas se pasa a los candidatos evangélicos, y de las bancadas y candidatos se ha pasado ya a presidentes evangélicos, como es el caso de Jimmy Morales, pero la cereza del pastel es Brasil, claro, con Bolsonaro. Con discursos incluso que rayan en algunos momentos en dictatoriales, súper conservadores, que no necesariamente es lo que va combinando con la idea que tenemos de lo que era Andrés Manuel. Por eso es la pregunta, si es contradictorio el discurso personal con lo que está haciendo en realidad a través de estos instrumentos. Es que lo que estás planteando es, en el fondo, en quién cree el presidente, o en qué cree, o cómo cree. Que tampoco está tan claro, ¿no? Que no, por supuesto que no está claro, pero no debería interesarnos. Se puede creer en lo que quiera. El problema es que su fe, con todas estas características, se ha convertido en una cuestión de Estado. Entonces, para algunos es evangélico, ¿no? Porque ora con ellos, etc. Pero es muy raro que un evangélico tenga en su cartera la Virgen de Guadalupe. Es muy raro que le haya puesto su movimiento Morena. Es muy raro que haya iniciado su movimiento el 12 de diciembre y su campaña el 12 de diciembre. Entonces los católicos no, va de nuestro lado. Pero tanto católicos como evangélicos quedan pasmados cuando el presidente está en actos chamánicos, mesoamericanos. Recordemos, cuando toma posesión, tiene una segunda posesión en la plancha del Zócalo, ¿no? Con una limpia, una sanación. Entonces, abreviando, para algunos es una especie de cóctel religioso, una especie de licuado. Él cree en todos. Yo, en mi libro,
en el texto lo que pongo es, más que un homus religiosus, Andrés Manuel, en el sentido aristotélico, es un animal político. Y él cita al nigromante: yo me hinco donde el pueblo se hinca, es decir, le da un valor importante a las creencias del pueblo. ¿Y eso qué nos puede llevar, pensando que son retrocesos? Son regresiones importantes. Primero es la incidencia de grupos teocráticos en las políticas públicas, que ya de por sí es un problema. Pero el otro problema mayor y más serio es que muchos de estos movimientos, incluyendo los católicos, son teocráticos. Es decir, ¿quién va a discutir con los designios de Dios? ¿No? Y traen agendas muy pesadas. Por ejemplo, el rol de la mujer. La mujer tiene que regresar a su casa, según ellos, ¿no? La crisis de la familia es porque la mujer está yendo a trabajar. Entonces tenemos la verdadera revolución y liberación femenina, es que la mujer regrese y cuide de los hijos. Otro tema importante es el tema de la sexualidad, ¿no? Los derechos sexuales en esta ideología antigénero son muy rígidos. Todo el tema de los homosexuales, los matrimonios igualitarios, tema del aborto, y ahí muchos temas científicos como la muerte digna o eutanasia. Que él ha sido ambiguo en dar una posición puntual en estos casos, aborto. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que dice es, hagamos una consulta popular, ¿no? Con eso se ha salido. Para muchos críticos de él, y Roberto lo plantea, Roberto lo que señala, a diferencia mía, que es más un instrumento político, el manejo de lo religioso, para Roberto lo que plantea es que él siente como un mandato. Hay un mandato divino, casi mesiánico, de que va a transformar el país, no solamente en términos de estructura, en términos materiales, sino que tiene un mandato de salvar el alma de los mexicanos. Pero es peligrosísimo. Pues tiene consecuencias, como hemos visto, tiene consecuencias riesgosas. Para empezar, hay desconcierto incluso en la gente de Morena. La gente de Morena, y sobre todo el sector secular de Morena, hay desconcierto, ¿no? Desconcierto como la iniciativa que Morena presentó para cambios en las leyes, ¿no? Entonces, el libro lo que plantea es poner orden en la cancha, es decir, a dónde nos puede llevar, qué regresiones podemos tener, ¿no? Cuál es el estatus del debate que está actualmente y, sobre todo, qué peligros conlleva en el futuro. De eso trata el libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Estamos platicando con Bernardo Barranco. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Estamos platicando con Bernardo Barranco de su libro AMLO y la religión. Hablábamos hace unos momentos de los riesgos que existen en el Estado mexicano, pero quiero saber, ¿el voto religioso qué peso tiene en una sociedad como la mexicana? Mira, es un tema que es muy interesante porque venimos arrastrando en América Latina pesos definitorios, ¿no? En Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios, las Asambleas de Dios, porque tienen una cantidad impresionante, entre ellas dos tienen cerca de 20 millones de adherentes y son disciplinados. El papel de los pastores es muy importante. Eso lo pensó Andrés Manuel López Obrador y en la campaña hizo alianzas con el PES. El Partido de Encuentro Social es un partido de origen pentecostal, sobre todo evangélico pentecostal. Sin embargo, una paradoja es que los evangélicos votaron por Andrés Manuel López Obrador, pero no votaron por el PES. Entonces el PES perdió el registro. Argumentaron cuestiones técnicas, etcétera. Entonces, pero ese mismo ejercicio lo pasamos al lado católico. Muchos obispos no estaban de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Los 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador, si tomamos en cuenta que el 80% son católicos, estaríamos hablando de 25, 26 millones de católicos que votaron por Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es, ¿votaron en tanto católicos? No, votaron en tanto ciudadanos. Creo que en México aún hay esta diferenciación. Creo que es muy difícil aún, no quiero decir que en un futuro no se dé, que tengamos un voto estrictamente religioso como se está dando en otros países. Felizmente, precisamente por la estructura laica que hemos tenido, y además una estructura electoral que prohíbe el voto corporativo, técnicamente se llama así. En otros países es el voto de disciplina.
Entonces, corporativo religioso aquí. Entonces, en este caso hay dudas muy fundadas de que todavía no estamos frente a casos de votos religiosos. Pero puede estar utilizando, si bien no le da el nombre de evangélicos, católicos, puede estar utilizando como caldo de cultivo el miedo, la desesperanza, la pobreza, la desigualdad, como una bandera de decir yo soy la opción que te puede salvar, soy el bueno de la historia, por decirlo de alguna manera, y convertir justamente esa necesidad de creer en algo, en algún redentor, para que voten por él, aunque no tengamos nombre, católicos, Claro. evangélicos, etcétera. Claro, no, yo creo que el discurso de muchos grupos evangélicos en América Latina y en México es el discurso de la sanación social, ¿no? Ya ves que muchos pentecostales sanan, ¿no? Te tocan y ves, o te levantas de la silla cuando los paralíticos. Eso se llama la sanación. Es una característica de los grupos pentecostales. Entonces, muchos de esos grupos tienen el planteamiento de la extrema corrupción de la clase política, ¿no? Y por lo tanto, entonces, su presencia es una presencia primero antisistémica y es un discurso moralista, ¿no? Tendientes a salvar la sociedad de una clase política corrupta y corruptora. Que es el discurso que escuchamos diario. Y es el discurso que usó Andrés Manuel López Obrador también. Entonces, el hecho de que no exista el voto religioso no quiere decir que Andrés Manuel, como este animal político que yo sostengo, digamos, recupere, digamos, algo que ha sido muy exitoso en el continente, y es esta actitud de yo soy el Salvador. En mí se concentra parte de esta salvación, que es una actitud que puede ser muy mesiánica también, ¿no? Prometer la tierra, una tierra prometida, ¿no? Hacer cruzar el desierto y tener la tierra prometida. Y le va acuñando a ese tejido social, pero tal vez sea una pregunta un poco más personal, pero con el nivel de experiencia que tienes, creo que vale. ¿Cuál es el perfil psicológico de Andrés Manuel? Si lo ves con estas intenciones, ¿cómo está utilizando ese capital de la pobreza, de la desigualdad, este discurso mesiánico? ¿Él cómo lo está utilizando como persona? Porque a lo mejor no logra consolidar un partido, una religión, no sabemos si logra consolidar su proyecto de gobierno con estos tintes religiosos. De manera personal, ¿cómo lo ves? Bueno, primero lo veo conservador. Es un hombre que probablemente tenga muchas, digamos, sensibilidades sociales. Él cuando se define cristiano, él se define un cristiano que sigue a Jesús y al Jesús redentor, que optó por los pobres y luchó por su liberación. Entonces, si uno se pone en términos teológicos a analizarlo, en términos personales, uno diría es de la teología de la liberación, pero no es cierto, no es totalmente la teología de la liberación. Más bien lo que encontramos en Andrés Manuel es un personaje que puede ser que esté ungido de un cierto mesianismo personal, ¿no? Y que la religión o la utiliza o realmente él ha comprado ese rol, ¿no? Ese rol el Mesías, digamos, en la tradición cristiana, es como el puente entre Dios y el pueblo, ¿no? Es el que tiene, digamos, la vía directa de hacia dónde, ¿no? A través de un contacto directo con la divinidad y que orienta al conjunto de la colectividad, que fue Moisés, por ejemplo. Moisés es el conducto que libera al pueblo judío de Egipto, enfrenta a través de Dios a Egipto y lo lleva por el desierto. Y ahí Andrés Manuel creo que ha comprado mucho este discurso, ¿no? Pero no estoy tan seguro que al interior haya un consenso interno, ¿no? Entonces, tú ves las dualidades. Mientras que a nivel católico Andrés Manuel tiene a sus amistades más cercanas, son los de la teología de la liberación, el obispo Raúl Vera de Torreón, Miguel Concha, un defensor de derechos humanos dominico, Solalinde, un defensor de la cuestión migrante. Pero ¿no? Solalinde decía que iba a ser, de hecho la apunté por aquí, que Andrés Manuel iba a ser el pastor que va a dar la vida por sus ovejas. Así es. Y Dussel, que es otro gran teólogo, filósofo, pero oh sorpresa, cuando ves del lado evangélico, sus grandes contrapartes son fundamentalistas.
Estamos hablando de Hugo Eric Flores, el dirigente del Partido Encuentro Social, y en el caso Arturo Farela de Confraternice, que son sectores fundamentalistas. O sea, para decirlo de una manera llana, los legionarios y el Opus Dei están a la izquierda de estos grupos. Entonces la cosa se pone dramática. Entonces, ¿en quién cree o cuál es el perfil psicológico? Es la pregunta de los 64,000. Bueno, ya están muy devaluados, pero es realmente un galimatías en quién cree y cómo cree. Eso es él, pero ahora, ¿cómo está su gobierno, el Estado de Derecho, la fortaleza de las instituciones democráticas frente a un personaje psicológico como el que acabamos de hablar? Sí, bueno, en el campo, volviendo al campo de lo religioso, pues hay confusión en muchos sectores, ¿no? Es decir, te pongo el caso de Arturo Farela, que hablamos hace un momento, que le dicen el pastor de la Cuarta T. Él cuando dice que estoy evangelizando o haciendo proselitismo con 7,000 jóvenes, tiene una demanda del PRD diciendo son recursos del Estado, no se puede hacer eso, ¿no? Inmediatamente en una de las mañaneras le preguntan al alcalde, la secretaria, y dice no tenemos en el padrón, no hay ninguna iglesia que sea responsable de estos jóvenes, ¿no? Es una respuesta, podríamos decir, técnica, pero no es real, ¿no? Entonces, y te coloca, o está mintiendo Farela, que ha declarado que está haciendo proselitismo con 7,000 jóvenes, o las instituciones, en este caso la Secretaría de Educación, está falseando la información. Entonces, sí, los coloca. Gobernación es otro caso cuando hablas de instituciones, ¿no? Tienes a Sánchez Cordero, que la critican porque es feminista, porque es pro aborto, en cierto sentido, o pro derechos del cuerpo de la mujer, y lo peor todavía, ¿no? Está a favor de la marihuana. Entonces, a los grupos conservadores realmente se la pasan muy mal con Sánchez Cordero. Sin embargo, la responsable de los vínculos con las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se la brincan y directamente van ya sea con López Obrador o con Monreal en el Senado. Entonces, sí creo... Que en el legislativo tampoco está bien plantada la oposición, ¿no? O sea, claro. Una cosa son los partidos afines a Andrés Manuel y otra cosa la oposición totalmente desdibujada. Que era el tercer ejemplo que te iba a poner, el tema del aborto, por ejemplo. Todo el escándalo que se armó en torno a Lili Téllez, que ella es pro vida, ¿no? Tiene una sensibilidad pro vida. Y hay sectores de Morena que incluso piden la expulsión del partido o de la bancada, porque no representa, no solamente la ideología del partido, sino los estatutos del partido, ¿no? Que están plasmados. Que era ella y varias que iban a expulsar por no respetar. Y entonces ese acuerdo. Son parte, diría, de la conformación de un partido que nace en 2015, que no es un partido, es un movimiento, es una aglomeración de posturas, de tendencias, etcétera, donde hay una parte muy importante, una izquierda secular histórica que está ahí, que es una herencia del PRD, pero que no está claro. Y tienes a un presidente que tiene giros a veces caprichosos, y eso descontrola, no solamente descontrola a su partido, a este movimiento social Morena, sino a las propias instituciones. Y para ir cerrando esta corta entrevista, pero muy interesante, la sociedad, ¿a qué alertas debe de prestar atención justamente ante estas intentonas desde la presidencia, desde el legislativo, en los órganos de gobierno, en las propias religiones? ¿A qué debemos de prestar atención? Yo creo que primero, Andrés Manuel ha sabido llegar a la gente, ¿no? E incluso cuando sus frases más sonadas es cuando visita en los fines de semana y va a las rancherías, va a provincia, etcétera. Ahí es donde realmente... ¿Qué es lo que sale como valor? Es decir, es el intento de un presidente que tiene un corte populista, como está planteado en el libro, que sabe cómo llegar a la gente vía lo religioso, ¿no? Mueve resortes. ¿Por qué? Porque más del 90% de los mexicanos somos religiosos. Y sabe cómo llegar, la fe del pueblo, ¿no? Este sería una aproximación. Pero tienes un sector más informado, urbano, laico, ¿no?
que percibe que esta separación entre la Iglesia y el Estado nos ha dado una forma de convivencia más o menos pacífica, que hemos mantenido una línea social, donde lo religioso no intenta avasallar las políticas públicas, ¿no? Porque el riesgo es ese, el riesgo es que lo religioso quiere imponer sus verdades al conjunto de la sociedad, por ejemplo el aborto, ¿no? Es decir, el aborto va contra Dios y entonces yo hago y incido en las políticas públicas, pero tampoco el Estado que incida en lo religioso. Cada iglesia tiene la libertad de poderse mover, y eso es lo importante, cada iglesia, ¿no? El tema es cómo iglesias y sociedades, y la sociedad mexicana, digamos, se van articulando de una manera pacífica. Y la laicidad es el único instrumento que avala la libertad. Es decir, sin laicidad no hay libertad. Y la laicidad está coja si no hay el sentido de la libertad. Y si no hay sentido de la libertad, no hay democracia tampoco. Entonces yo creo que un sector de la sociedad como tú, gente en medios, gente leída, gente urbana, sabe que es una fórmula que nos ha dado resultado. Ir atrás significaría el perder muchas conquistas que la sociedad tiene. Hoy por hoy, la democracia, ¿cómo la evalúas? Pues está en una transición, es decir, volviendo a mi tema, ya me estás haciendo preguntas de politólogo, pero no quiero salir de mi tema. Sí, yo te diría que en términos de la sociología de la religión, hay una tendencia histórica, hay una especie de antropología de ver a los dirigentes sociales en términos cuasi religiosos, que viene desde el Tlatoani, en el mundo prehispánico, ¿no? Las dirigencias o los presidentes priistas, había una dimensión de sacralidad, ¿no? Incluso se hablaba cuando elegían una especie de dedo de Dios, ¿no? Sí. Cuando se planteaba. Sí. Bueno, Andrés Manuel es heredero de estas tradiciones, ¿no? Y el riesgo de esta sacralización de la función presidencial es el autoritarismo. Entonces la democracia está en una tremenda disyuntiva de estas dimensiones religiosas que pueden ser autoritarias. Él habla de la 4T. ¿Cuál va a ser esa señal que va a marcar a la 4T? Hablábamos por ahí de los hombres de buena voluntad necesariamente. Sí, yo creo que hay cosas muy positivas en la 4T, ¿no? La austeridad, el sentido de austeridad, el sentido de un manejo racional del presupuesto. Hay cosas que podríamos decir simplemente el recambio de una clase política voraz, ¿no? El decir, la población vota por una alternativa a una clase política que llegó a excesos, ¿no? Lo estamos viendo con los casos de corrupción, sí. García Luna, etcétera, ¿no? Eso me parece positivo, pero lo otro sí me parece que puede ser complejo, en la medida que la 4T es un ideal muy atractivo, pero es un poco igual como la tierra prometida. La tierra prometida no se dio por añadidura. La tierra prometida, el pueblo judío duró 40 años para poder llegar. Fueron 2 o hasta 3 generaciones para llegar a la tierra prometida, ¿no? Y llegan y estaba ocupada. O sea, hubo que conquistarla. O sea, el tránsito no es un tránsito en automático, ¿no? Es un cambio de mentalidad. ¿Por qué tardaron tantos años si uno puede casi hincado ir de Egipto a Cananea? ¿Por qué? Porque la cultura del pueblo judío era una cultura de un pueblo de pastoreo, ¿no? Entonces, y el cambio de la tierra prometida era una cultura sedentaria. Entonces, no solamente fue el traslado, sino fue un cambio de mentalidad. Yo creo que eso es el gran reto que tenemos, una cuarta transformación, que si realmente queremos ir más allá y de buena fe, no es simplemente un cambio de estructuras o tener un presidente de homilías mañaneras o un predicador, sino es un cambio estructural, que no es nada sencillo. Podemos tener nuestros 40 años en cambio de un régimen verdaderamente democrático. ¿Y la intentona, la sospecha, ese fantasma de la reelección, cómo juega? No, sería catastrófico para el país. Sería tan catastrófico como que fue el gran pecado de Evo Morales, o la salida incluso de Correa en Ecuador. Estas tentaciones de estos líderes que se sienten tan mesiánicos, tan indispensables, que ninguna transformación se da si no es con ellos.
Yo creo que aquí lo importante es que Andrés Manuel tiene que entender que el cambio es un cambio de estructuras y de generaciones, que no depende de una persona. Además, Andrés es una persona ya mayor, ¿no? Y el ritmo que tiene, no creo que le dé. No, Morales es un hombre joven, Evo, Correa era un hombre joven, ¿no? Maduro, un hombre relativamente joven. No creo que le dé la cuerda a Andrés Manuel López Obrador. Pero Cristina Fernández está nuevamente en la política, Jimmy Morales acaba de salir, pero Jair Bolsonaro está en funciones. ¿Qué tanto influye esa práctica religiosa a nivel América Latina en México? No, pues es importante, la influencia es importante, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en América Latina son como dos grandes megatendencias. Una primera megatendencia es el derrumbe de lo católico. Los católicos han caído en casi todos los países, sobre todo Centroamérica, Brasil el 63%, Chile el 50%, Centroamérica en un 50%. Los países que la caída ha sido más atenuada ha sido Paraguay y México. Los demás ha sido, digamos, radical. Y la otra tendencia es el ascenso de un evangelismo político muy agresivo, muy conservador, que te puede cambiar el perfil del continente, ¿no? Y muy apoyado también por iglesias norteamericanas, que es el otro vector. Entonces, donde es posible todas las teorías de las conspiraciones, de grupos. ¿Pero podríamos ser más cercanos a esa? La tentación es esa, y la tentación es, para mí va a ser muy importante ver el próximo censo. Si en el próximo censo se confirma este derrumbe católico y este ascenso, no, hay que aclarar, no es todo el evangelismo, sí, sino sobre todo es el evangelismo pentecostal, que es el más agresivo y el más conservador. Si los números del próximo censo nos indican un crecimiento notorio de este evangelismo pentecostal, ahí sí, hay que empezar a preocuparnos. Hay que rezar. Sí, hay que invocar a Dios. Es Bernardo Barranco, en la presentación de su libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Hay algunas claves, se los recomendamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un placer. Gracias por su preferencia, pásela bien.